Uno de los objetivos principales de este curso de comportamiento organizacional es ir un poco más allá del salario como motivante de la productividad o del esfuerzo del trabajador. Y también explorar un poquito qué otras motivaciones tienen las personas para hacer un mejor trabajo del esperado o quizás un peor trabajo que el esperado. En este video, para introducir un paper que es del autor Alexandre Mas, voy a hablar un poquito acerca del tema de la justicia en las relaciones laborales. Y básicamente, cuando uno estudia el trabajo en una empresa o una organización, uno básicamente se centra en el debate de cómo compensarles a las personas. Pero lo que queremos con este video, lo que quiero con este video es que vayamos un poquito más allá y que nos planteemos si la pregunta es de si el dinero es lo único que importa en la relación laboral. ¿Qué otros factores importan en la relación laboral? ¿Qué pasa con las expectativas de salario de las personas? Sobre todo cuando las personas están listas para recibir un aumento de salario. ¿Qué pasa con las expectativas de las personas que dependen un poco de la autopercepción de lo que ha sido la productividad de esa persona en un periodo determinado? Si el empleado gana un muy buen sueldo, pero siente que lo tratan de manera injusta al darle, por ejemplo, un salario que es un aumento menor al que esa persona esperaba, ¿estará contento? Entonces, esas son preguntas fundamentales para entender el comportamiento de las personas en las organizaciones, porque no es solamente cuánta plata reciben por el trabajo, sino cómo esa plata interactúa con las expectativas que tienen las personas. Entonces, esta es la pregunta fundamental que trata de explorar el paper de Alexandre Mas, un paper del 2006 publicado en el Quarterly Journal of Economics, y básicamente busca explorar el efecto que tiene el ofrecer un aumento que es menor de lo que los empleados esperan, específicamente en el contexto de una negociación salarial entre el gobierno municipal y los sindicatos de policías de un determinado estado en Estados Unidos, ¿ya? Por lo tanto, el paper indirectamente estudia la noción de justicia, porque los policías que reciben un aumento menor al que solicitaban terminan disminuyendo su desempeño con respecto a lo que venían trayendo antes del aumento. Entonces, en el fondo, la pregunta de fondo aquí es hasta qué punto la gente incorpora la justicia en sus nociones de compensación. Y cuando hablemos de esto en clase, vamos a hablar acerca de la justicia y vamos a hablar acerca de por qué la justicia es un factor tan importante en las relaciones humanas. Resulta que hay una característica particular que tenían en este momento, en el momento que se hizo el estudio, en el momento que se generó la data que utiliza el estudio de Mas, que es que cuando había un desacuerdo entre el aumento que solicitaba el sindicato de policías y el gobierno municipal encargado de pagarles, cuando había un desacuerdo en términos de cuánto aumento darles, se convocaba y no llegaba a un acuerdo después de 90 días, automáticamente iban a arbitraje. Y básicamente el arbitraje tenía que decidirse o por uno o por otro. Básicamente el arbitraje entre el árbitro entraba, un árbitro independiente entraba y decidía si el aumento que correspondía era el que estaba solicitando el sindicato o el que estaba solicitando la municipalidad, ¿ya? Entonces, proceso entra en juego, entonces el tema del arbitraje entra en juego cuando hay disputas por el tamaño del aumento. Entonces, por ejemplo, si los policías quieren un aumento del 10% y la municipalidad solo quiere darles un aumento del 3%, hay un conflicto. Y si no logran dirimir ese conflicto después de 90 días, entra el árbitro independiente a decidir si se les da un aumento del 10 o del 3. ¿Ya? Entonces el árbitro tiene que escoger entre la oferta del gobierno o lo que piden los sindicatos. Y aquí también influye mucho el tamaño de la petición y la probabilidad de obtener lo que se pide. Obviamente aquí hay que ser estratégico porque el sindicato, por ejemplo, si pide 20%, sabiendo que el municipio solo va a ofrecer, no sé, 3%, básicamente el sindicato lo que está haciendo es que el árbitro se incline por el municipio. Por lo tanto, el sindicato tiene el incentivo de no irse muy alto en términos del aumento requerido por parte de los policías, ¿ya? ¿Qué concluye el paper? Entonces esto aquí quiero que se metan y que lo lean, ¿no? Encuentran que los arrestos en las ciudades en las que los sindicatos de policías perdieron bajan luego de un arbitraje en el que pierden. Concluyen también que la utilidad de los policías no depende de lo que obtienen, sino de lo que hubiese ocurrido en otro estado del mundo. Entonces tiene que ver con el concepto de justicia. Entonces, en el fondo, los policías, a pesar de que les aumentan el sueldo, terminan enojados y eso hace que disminuya su desempeño. Es importante acotar que los policías muchas veces reciben un aumento, es decir, no es que les bajan el sueldo o no es que no les dan un aumento, sí les dan un aumento, pero es menos al que esperan, ¿ya? Entonces, no solamente es lo que reciben los empleados, sino lo que perciben acerca de la justicia o no de lo que reciben. Entonces, ese es un punto muy importante que hay que explorar en este paper.
Por lo tanto, ahora lo que quiero que ustedes hagan es que revisen el paper, fíjense en cómo miden la productividad de los policías, ¿ya? ¿Qué tipo de medida? Porque recuerden que medir la productividad de los policías no es fácil. Es una de esas profesiones que es difícil de medir su productividad. La figura 1, por ejemplo, es muy importante. Y pregúntense también, ¿será que luego del arbitraje los policías en la ciudad cambian y llegan policías que no trabajan tan bien como los anteriores? Entonces, si ese es el caso, podríamos ver una baja en la productividad de los policías luego de la solución del arbitraje, pero eso tendría que ver más bien con el cambio en la mezcla de tipos de policías que contrata la ciudad y no necesariamente porque los policías en sí bajen su productividad. Entonces eso es un punto importante para aclarar porque puede que sea una de las razones por la baja percibida en la productividad policial. Y pregúntense si aquí este es un ejemplo de una regresión diff-in-diff o difference-in-difference. Pregúntense eso, ¿ya? Y de nuevo, recuerden que cuando lean estos papers, piensen qué preguntas les parecen curiosas, qué cosas les interesan, qué términos les quedan poco claros y discutámoslo también en clase.